Cuando vos me digas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a no una charla más, esta vez es a una charla con mi amigo Marcelo Birmacher, con quien creo que todos aprendemos mucho cuando escuchamos sus reflexiones. Como siempre digo, acá no se hacen entrevistas, se hacen charlas, a veces podemos estar de acuerdo, a veces no, pero lo importante es nutrirse, informarse y fortalecer la opinión que uno pueda tener. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Gus, mutuamente amigos. A mí me interesan especialmente estas charlas porque me permiten desarrollar mi pensamiento siguiendo un hilo no del todo ordenado, permitiendo que fluyan las ideas y volver incluso a pensar los acontecimientos, siempre basándonos estrictamente en la realidad, en datos comprobables. Creo que nuestra conversación de hoy, te lo propuse fuera de nuestra grabación, es alrededor de la supuesta crisis humanitaria en Gaza. Supuesta, digo, porque una crisis humanitaria se produce cuando no tenés los recursos para enfrentar algún tipo de escasez. Por ejemplo, un terremoto, una sequía, un temporal, un diluvio. La naturaleza impide que con tu trabajo satisfagas las necesidades básicas, esencialmente de los niños. Ahora, si vos labrás tu propio infortunio, si con tu accionar, en lugar de intentar producir agua potable, alimentos, vestimenta, haces todo lo contrario, es decir, quemás tu vestimenta, echás al fango tu agua, desperdiciás el alimento, eso no es una catástrofe humanitaria. Es un comportamiento irracional que merecería otra etiqueta. Entonces, primero habría que preguntarse si hay una catástrofe humanitaria o es otro tipo de crisis relacionada con comportamientos como lo de los nazis entre los años 30 y 45 y lo de los islamonazis que tomaron la posta del nazismo entre el 45 y la actualidad. Y acá hago el primer punto. Eso es una pregunta. Yo me voy a preguntar, a partir de la realidad exclusivamente, por momentos sin interpretaciones, esto que acabo de decir es una pregunta, no siempre teniendo las respuestas, pero es muy distinto decir cómo satisfacemos o cómo colaboramos frente a una crisis humanitaria. Por ejemplo, el terremoto de San Juan en la Argentina, en los años 40, donde en uno de cuyos actos filantrópicos se conocieron Evita y Perón. Ese terremoto fue obra de la naturaleza. Los sanjuaninos quedaron a la intemperie, carentes de lo mínimo, y era obligatorio para los compatriotas, los argentinos, colaborar. Recientemente en Bahía Blanca hubo un temporal devastador, devastador. A mí me escribió una maestra e inmediatamente le envié mis libros. Fue lo que me pidió, hubiera colaborado con lo que me pidan. Y todos los argentinos colaboramos. Fue un temporal. Después, si tal hizo las obras que había que hacer o no, ya esa parte, pero los bahienses no tienen ninguna participación en su infortunio. Ahora, cuando Japón atacó a Estados Unidos en Pearl Harbor y al poco tiempo Estados Unidos replicó militarmente, murieron ingente cantidad de civiles japoneses. Vos pensás que muchos tenían casas hechas en parte con papel, porque es la costumbre. Se incendiaron, murieron, reitero, lamentablemente ingente cantidad de civiles, pero ahí no podemos hablar de una catástrofe humanitaria. Es otro fenómeno, es otro acontecimiento, en el cual los japoneses adultos, exclusivamente adultos, mayoritariamente tuvieron una directa participación en su propio infortunio. Ahora, la supuesta, entre comillas, crisis humanitaria en Gaza, ¿es por un temporal? ¿Es por un terremoto?
¿Es por una sequía? ¿Es por un desperfecto técnico? No. Es porque estando en una situación de alta, en los términos gazatíes, de alta prosperidad, en términos gazatíes, no comparados con Holanda, comparados con Gaza, previo al 7 de octubre del 2023, estando en una situación reconocida tanto por gazatíes como por israelíes, de relativa calma, de acceso libre al agua potable, al alimento, a la entrada de Israel de 30.000 gazatíes por día a trabajar, por día, prefirieron matar miles de judíos y capturar centenares de judíos para torturar como rehenes antes que mantener su estabilidad. Ese es el comienzo del cuadro actual. Esto es indiscutible. Hay una relación directa entre el 7 de octubre y la situación actual, ininterrumpida. Nunca soltaron a los rehenes, nunca privilegiaron su estabilidad a su deseo de matar judíos o torturar judíos. Todo lo que estoy diciendo es irrebatible. Ahora, alguien puede decir, no, Hamas no atacó a Israel. No, no tienen rehenes. Y ahí ya no podemos hablar. Voy a tratar de callarme después de este ejemplo, Gustavo. En las pasadas elecciones en Argentina, a legislativas porteñas, el 99% de las encuestas que yo vi, que era la que publicaban todos los diarios, daban ganadora al justicialismo. Yo sabía que esto no era así. Lo tengo comprobado porque le escribí a un periodista muy afamado, de mucha relevancia, y le dije, va a ganar Adorni, le escribí. Lo tengo documentado. No lo voy a hacer público, pero lo tengo, te lo mando a vos si querés después. Y al día siguiente leí a los mayores editores de la Argentina decir cómo puede ser que haya ganado Adorni si todas las encuestas daban ganador a Santoro. Y ahí ya esa pregunta a mí me parece que choca con la realidad. Ya no es una interpretación. Hace 30 años o más, no sé cuánto tiempo pasó del 88-89, ¿cuántos años pasaron? 30 años más o menos. Bueno, las Casi primeras 40. encuestas que yo vi que eran totalmente falsas fue cuando daban ganador al Frente Sandinista contra Violeta Chamorro. Y ya me di cuenta que las encuestas no funcionaban. Y en Argentina, cuando ganó Milei, decían o que ganaba Massa o que la diferencia era de medio punto. Eso lo vi todas las encuestas. Y te puedo dar 25 ejemplos. Trump también perdía. Te puedo dar 30, 50, hasta 100 ejemplos de la ineficacia total de las encuestas. Es como si hoy siguiéramos usando algún medicamento que las agencias principales de ciencia reconocieron que eran o inútiles o nocivos, o cuando durante el COVID se dijo que se transmitía por medio del tacto, que al poco tiempo comprobaron que era falso eso. Ahora, si vos seguís diciendo las encuestas dicen, yo ya no puedo discutir, porque no hay ningún parámetro de comprobabilidad. O sea, lo comprobable es quién ganó y no tiene ninguna relación con lo que decían las encuestas. Ya no es un método de análisis. No es que te tenés que preguntar por qué se equivocaron. No, las encuestas no van, no tienen asidero en la realidad, pero no por una interpretación, sino porque son numéricas. Las matemáticas son indiscutibles, son inobjetables. Entonces, si vos me vas a negar que hubo un 7 de octubre del 2023, o si me vas a negar que la guerra actual de Hamas contra la existencia de Israel es una línea ininterrumpida del 7 de octubre del 2023 como otra faceta de la guerra hasta hoy, ya no puedo hablar. Yo puedo hablar con alguien que toma esto como punto de base y debatimos. Acá paro. ¿Hasta acá entendiste? ¿Se entiende? Perfecto. Y agrego desordenadamente. Previo al 7 de octubre del 2023, The New York Times y el 80% de los medios de Israel en inglés, yo lamentablemente no leo en hebreo, pero en inglés, decían que Netanyahu era belicista respecto de Hamas, que era intransigente, que se negaba a negociar.
Redundancias, pero es lo que decían, redundantemente. De hecho, cuando los árabes se negaron a negociar con Israel en el 69, en la conferencia de Jartum, dijeron no a la negociación con Israel, no al reconocimiento de Israel, no a la paz con Israel. Con una alcanzaba, pero hicieron 3. Bueno, a Netanyahu le dicen también 3, que es la misma. Después del 7 de octubre del 2023, los mismos diarios, los mismos. The New York Times, Isabel Kirchner, antes del 7 de octubre del 2023, decía que el principal peligro de terrorista venía de Cisjordania. Que por qué Netanyahu estaba tan atento a Gaza si el terrorismo era de Cisjordania. Antes del 7. Después del 7 del 2023, 7 de octubre del 2023, los mismos diarios dijeron Netanyahu fue demasiado concesivo con Hamas. Netanyahu pactó demasiado con Hamas. Netanyahu permitía llegar cientos de millones de dólares desde Qatar a Hamas para fortalecer a Hamas, que era lo que hoy se reclama como ayuda humanitaria. ¿Hasta ahí me seguís? Y Perfecto. el peligro, según el New York Times y los diarios israelíes, ya no venía de Cisjordania, como habían dicho hasta el día anterior. El peligro había estado siempre en Gaza. Pero no hacen un insight, no dicen, ayer dijimos totalmente lo contrario. No, no, hablan como si nunca hubieran dicho lo anterior. Yo, por ejemplo, apoyé a Sharon respecto de la retirada de Gaza en 2005. Y lo reconozco, me equivoqué, pero lo digo. Cuando debato con vos o con quien sea, digo, me equivoqué. No es como si no hubiera ocurrido lo que yo dije, dentro de mi absoluta falta de relevancia, ¿no? de mi inexistencia intelectual, pero incluso yo lo reconozco. Mucho más alguien que escribe desde el principal diario del mundo. Bien. Después del 7 de octubre de 2023, todos los diarios norteamericanos e israelíes en inglés, Netanyahu fue demasiado concesivo con Hamas. Hasta que empezó a ganar la guerra, que no se termina de ganar y que ni siquiera es un triunfo, ya no te digo celebrable, que en ningún caso lo sería, porque la derrota que sufrió Israel es irrecuperable. Se puede recuperar en términos estratégicos, no pone en riesgo la supervivencia del Estado, pero en términos humanos, históricos, es una derrota de una naturaleza devastadora. Entonces, ninguna victoria sería celebrable ahora, pero se acerca más a una victoria que lo que fue el 7 de octubre del 2023. Y ahí vuelven a cambiar todos los diarios, como si no hubieran dicho nada el día anterior. Vuelven a decir, Netanyahu es belicista, Netanyahu no quiere negociar. Ya no pueden decir que el principal peligro viene de Cisjordania, pero ya dicen cualquier disparate. Y ahora inventan lo de la crisis humanitaria. Y acá agrego otro factor, Gustavo. ¿Es real que hay sed en Gaza? ¿Es real? Por supuesto, es una posibilidad. No tengo yo la respuesta. Es una posibilidad. Pero sabemos, ambos hemos escuchado a Moqued Bitajón, que respecto de las bajas bélicas, Hamas exagera hasta un 70% la cantidad de caídos, especialmente en el caso de civiles. Y Moqued Bitajón me parece la mayor de las confianzas. 70% dijo, lo tenemos grabado. 70% exagera la cantidad de bajas civiles durante la guerra. Otro tanto pueden hacer con el tema de la sed. Lo pueden hacer. ¿Y de dónde proviene la información? De Hamas y de las mismas agencias de noticias que refrendan la cantidad de bajas civiles que transmite Hamas. Y acá me callo. 72%, para ser exacto, es dentro de la cantidad de muertes que hay en el bando palestino, en el bando gazatí, por decirlo de alguna manera, el 72% son combatientes de Hamas que se visten de civil a la hora de combatir. Después te muestran las fotos de civiles muertos y te dicen, pobres civiles, acá están los civiles muertos, que en realidad son combatientes de Hamas. Después está el caso de las últimas horas en las que se mostraba a una
doctora palestina cuyos 9 hijos murieron en un supuesto ataque israelí. Es muy interesante que esos mismos 9 hijos, el 20 de marzo, eran los hijos de otra persona que había perdido a sus hijos en una guerra, en un ataque israelí. Entonces, es muy interesante porque hoy día al que se hace llamar presidente de Cuba, que no es presidente, es dictador, porque presidente, según la Real Academia Española, es aquel que fue electo democráticamente, y si algo sabemos que no existe en Cuba es democracia, por lo tanto quien gobierna es un dictador. Hoy hablaba justamente de que algún día el mundo iba a tener que hacer algo contra los asesinos de esos 9 niños, y repite, o sea, pasa a ser cómplice de la propaganda. El tema es identificar cuándo alguien es cómplice sabiendo que lo que está diciendo es mentira y cuando alguien siente que, pobre mujer, le mataron 9 hijos. Bueno, no, yo pienso que acá ya llegamos al extremo en que cualquiera que relativice las mentiras de Hamas lo hace por complicidad, como fue durante el nazismo. Ahí hay una diferencia interesante. El estalinismo admite pocos equivocados. Pudo haber estalinistas de buena voluntad que cuando descubrieron los crímenes de Stalin se horrorizaron. Puede haber. Muy pocos, pero puede haber. Ahora, no hay nazis de buena voluntad. Y Hamas es el legítimo heredero de Hitler. Es el legítimo heredero. Ya no hay islamonazis de buena voluntad. No hay preocupados por la salud de los palestinos o por la sequía autoimpuesta por los gazatíes. Y acá el ejemplo que trae de los hijos es fundamental, porque se pueden llegar al extremo de inventar la muerte de niños, que un adulto invente la muerte de niños. Por supuesto, sería muchísimo menos grave inventar que hay niños con sed. Y comparemos el comportamiento de los adultos gazatíes fingiendo la muerte de sus propios niños delante del mundo con el comportamiento de los israelíes que los triplican en cantidad de habitantes. Con esto me refiero que en los 2 millones de personas que viven en Gaza se multiplican ejemplos que en Israel no se dan ni una vez. Se supone que los errores son proporcionales. Entonces, si en una población de 2 millones de habitantes se cometen 5 errores, en una de 9 deberían cometerse 15 errores. Pero no. En Israel no hay un solo caso de un padre que mienta que murió su hijo. No existe. Menos que 0, porque cuando Hamas le intentó de Israel, y esto lo hacen mucho los gazatíes, desecrar cadáveres, tocar cadáveres, decir que este murió y que este no murió, ocultarse detrás de sus propios hijos, que parece algo inverosímil, dar caramelos cuando les matan los propios de Hamas, les matan a un hijo, reparten caramelos, cuando le ponen una bomba a un niño y lo hacen explotar por el aire, la mamá del chico reparte caramelos. Cuando Hamas, porque cuando se habla del atentado suicida, hay algo, y acá también, ¿no? La locura de las agencias de prensa. ¿Cómo muere el terrorista suicida? ¿Cómo muere? Supongamos que es un chico de 17 años, o una chica que no puede tener hijos, que la usan especialmente. Jamás le pone una bomba. Se la pone al cuerpo, no se la pone solo. Y lo obligan a que se explote. Lo asesinan. Y la mamá, y esto es incontestable, Gustavo, esto no es discutible. La mamá celebra que lo mataron y reparte caramelos. Y comen los caramelos. Los comen. Esto que te estoy Porque diciendo. no hay nada más importante que ser mártir. Pero esto que te estoy diciendo, ¿pensás que yo lo inventé? No, obviamente que no. ¿Es un mito? No. Bueno, vuelvo al presente, que es continuo. Cuando Hamas trató de darle a Israel el cadáver de la señora Vivas, que no era el cadáver,
Los israelíes dijeron, no, no es. Eso no tiene una conveniencia política ni una mirada estratégica, es lo básico de nuestra especie. Los muertos están muertos, los vivos están vivos, y los cuerpos de los muertos representan nuestra capacidad de duelo. Es lo que nos define como especie. Entonces, no, no es. No es. ¿Dónde está el cadáver de mi ser amado? Es el drama o la tragedia de Antígona. Darle reposo a tus muertos. Ahora, cuando una población, mayoritariamente, que vota a Hamás, que comparte, que es cómplice, siempre hablamos de los adultos exclusivamente, de esta desecración, de esta transgresión de los mínimos límites de nuestra condición, de nuestra especie. Ya no hay criterio de verosimilitud, que solo se puede comparar con los nazis. Y una vez que atravesamos ya lo peor de la perversión, vamos a preguntarnos por los periodistas israelíes. Yo recientemente vi la foto de los chicos palestinos con baldes de agua, una foto extraña porque esa foto convive con los principales líderes de Hamás, perfectamente vestidos, armados, encapuchados, pero muy elegantes, apolíneos, y los ves cuando van a entregar a los rehenes para el intercambio. ¿Por qué no están ahí dándole agua a los chicos? No eran tantos como para que no se les pudiera acercar, cambiar alguna de esas metralletas por una cantidad de botella de agua como para darle a esos chicos. O una de esas vestimentas. O una de esas camionetas. Con una alcanza. Con una camioneta alcanza. Yo tomo 2 litros de agua por día. Te puedo garantizar que con una de esas camionetas tengo para 5 años de agua. Como mínimo. La foto parte de la premisa absolutamente falsa y totalmente contra la filosofía judía, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es totalmente falso. Una palabra define la imagen. Vos ves a una persona muerta, no te dice nada. Ahora, si pones asesinado o si pones cáncer o si pones ahogado, empezás a explicar. Una palabra define 1000 imágenes. Terremoto, guerra. ¿Qué pasó? No acá. Una vez mostraron, hace muchos años, 2011, en la orilla un niño sirio muerto, rodeado de gente. Y el drama de los refugiados sirios. Y a mí ese acápite, ese epígrafe, me parecía falso. Lo primero que me pregunté es, ¿por qué lo dejan tirado en la arena? ¿Por qué le sacan una foto? ¿Por qué no está en una camilla? ¿Por qué le sacas una foto? Una foto que premiaron, además. ¿Por qué le sacas una foto a un chico muerto en la arena? Lo primero que haces es levantarlo. Esa foto no habla del drama de los refugiados sirios, habla del fotógrafo. Vos llegás a un lugar y ves a un chico muerto en la calle. No hay una guerra. ¿Por qué le sacas una foto? Bien, son palabras. La imagen no dice nada. Dice algo si querés. Pero, ¿por qué no les dan agua? Y acá paso a otra pregunta. Vamos a suponer que hoy Gaza dijera, no le mandamos a Israel ningún terrorista más. Nunca más vamos a invadir Israel. Cerramos nuestra frontera. No le vamos a mandar nada a Israel, ni mercancías, ni trabajadores, ni terroristas. No le vamos a mandar agua ni electricidad a Gaza respecto de Israel. ¿Qué haría Israel? Y si no mandan nada de Gaza. ¿Pero qué haría Israel?
tiraría misiles a Gaza, no haría nada. No haría nada. Festejaría, diría, bueno, terminó el conflicto. Si nunca Claro. más entrara un gazatí, ni agua, ni electricidad, ni gas, ni fuego, ni nada de Gaza a Israel. No pasaría nada. Vamos a suponer que nunca más entra nada de Egipto a Israel. Israel tiene frontera con Egipto. Nunca más entra nada. Se garantiza la paz porque nunca más va a haber un intercambio entre Israel y Egipto. Ni de un lado ni para el otro. Nada, no hay nada. ¿Qué haría Israel? ¿Repartir Nada. caramelos? Por ahí, no es costumbre. Si lo mismo dijera Siria y lo mismo dijera el Líbano, bueno, eso pasa hoy. Pasa hoy. No entra nada. Ni de Siria, ni de Egipto, ni de Líbano, ni de Gaza, ni de Cisjordania. No entra nada. Si entra algo es minúsculo, pero podría no entrar nada hoy. ¿Y qué hace Israel? Se las arregla. Ahora, ¿por qué los gazatíes le reclaman a Israel que no tienen agua? Y el mundo lo admite, e Israel también. Y lo inédito es que los adultos gazatíes están diciendo, cualquier insumo que me envíes, como ocurrió esto también, es completamente comprobable. Sea agua, cemento, alimento, vestimenta, dinero, yo lo voy a usar para tratar de matarte. Y cuando yo trate de matarte, tus propios periodistas te van a acusar de haberme enviado insumos, de permitir que lleguen dólares, alimento, agua, cemento y demás insumos. Te van a acusar de haberlo permitido. Yo lo voy a usar para tratar de matarte. Cuando haya matado lo suficiente, haya matado y torturado tanto que hasta tus propios periodistas te acusen a vos, y vos reacciones para defender a tu gente y para rescatar a los rehenes, los periodistas te van a empezar a acusar de no mandarnos insumos. Y te van a reclamar que nos envíes agua, dinero, alimentos, vestimenta y demás insumos para que volvamos a intentar asesinarte. A vos y a tu pueblo. Y a secuestrarlos y a torturarlos de nuevo. Pero ¿cómo me van a acusar si antes me acusaron de ser concesivo? Nosotros lo conocemos mejor que ustedes. No amamos la vida, amamos la muerte. Pero tus periodistas prefieren no entender. ¿Y por qué pasa eso en la sociedad israelí? Porque yo recuerdo que, más allá de que he vivido algunas guerras, las grandes guerras que uno estudia principalmente en la escuela son la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Y siempre nos enseñaban a que en las guerras estábamos espalda con espalda, sin importar si vos sos de derecha, si sos de izquierda, si vivís en un kibutz, si vivís en la ciudad, si sos religioso. Y yo hoy en día lo que veo es una sociedad total. A los únicos que veo unidos son los soldados que están en el frente. Después Estoy de acuerdo 100%. Sí. Los políticos de derecha y de izquierda, a mí hoy me dan vergüenza a todos. Estoy de acuerdo, Gustavo, y creo que esa unidad en la adversidad se quebró durante la guerra del Líbano, de 1982. La guerra del Líbano de 1982, que fue tan legítima como todas, en el sentido que Israel se defendió de los ataques terroristas de la OLP y ya por entonces de Abu Nidal, generó en Israel por primera vez desde la fundación una oposición de izquierda que cuestionaba la legitimidad del esfuerzo bélico. No una medida económica, no una medida política, sino el hecho de que Israel necesitaba batallar para defender la vida de sus ciudadanos, que era nuevamente indiscutible. De hecho, la guerra del Líbano nunca terminó. Y esa guerra no la perdió el estamento militar israelí, sino que hizo que la perdiera la Corte Suprema de Israel y la izquierda de Israel. Cuando Netanyahu intenta modificar la composición de la Corte Suprema, en mi opinión hay una línea directa que va desde el 82, en donde los jueces de la Corte Suprema de Israel obligaron a Sharon a renunciar
y finalmente prácticamente obligaron a la renuncia del primer ministro Menachem Begin. Y los obligaron a renunciar no por corrupción, no por una crisis económica, no por una crisis política, por defender a Israel durante la guerra del Líbano. Ahí empezó para mí la gran grieta de Israel, que se sostiene hasta hoy con dos declaraciones estelares antijudías, como han habido pocas desde el 48 hasta hoy, que son la de el ex premier Ehud Olmert, que sí estuvo preso por corrupción, no casualmente, recientemente liberado, que una de sus primeras declaraciones públicas es acusar a Israel de crímenes de guerra. No voy a repetir su acusación porque es un libelo de sangre. Es muy similar a lo que decían durante la Inquisición española, que los judíos hacían matzá con la sangre de los niños. Y el principal líder de la oposición, de apellido Golam, que dijo exactamente lo mismo. Ahora, con estos dos epígonos del autoodio, con estas dos cimas del autoodio, un ex premier y el principal líder de la oposición, acusando a los judíos de asesinos, al pueblo judío de asesino. ¿Qué necesidad tenés de Hamas o de Harvard? Sin la intelectualidad judía, la posibilidad de expansión de las mentiras de Hamas es minúscula. Es minúscula. Sin la intelectualidad judía, del autoodio. Harvard es una anécdota. El problema es Ehud Olmert, Golan, David Grossman, Edgar Keret. Esos son los que están inventando la etiqueta de crisis humanitaria. Siempre digo que son la Biblia del antisemitismo en el mundo. Así es. No casualmente haces muy bien en referir a la Biblia, es como la antibiblia. Le legamos al mundo los 10 mandamientos y esta, ¿cómo llamarla? Esta secta, pues son minoritarios, pero muy elocuentes y con mucha influencia en la agenda periodística e intelectual del mundo. Esta secta fanática, oculta detrás de un falso pacifismo, es una secta fanática, completamente refractaria a los hechos, tiene una influencia demoledora. Demoledora. Hoy en Gaza, se soluciona la crisis acuífera en un tris. No es verdad que no haya agua. Están usando el agua para mantener secuestrados judíos y seguir teniendo en vilo a Israel. Esas camionetas pueden ser agua mañana. Pregunto, ¿qué pasa con Egipto? ¿Qué fronterizo con Gaza? ¿Qué pasa con los túneles por los cuales reciben ingentes cantidades de armas? ¿Cómo se fabrican las armas que sostienen a Hamas en el poder? ¿De dónde llegan los insumos? Porque las armas no son interminables, las municiones. ¿De dónde llegan? La manufacturación de todo lo que necesita Hamas para mantener a los rehenes judíos en Gaza y mantener la guerra, ¿de dónde llegan? Evidentemente hay contrabando. ¿Y el agua? ¿Por qué no llega el agua? ¿Cómo es que podés sostener un ejército y no podés dar de beber? Sin haber terremoto, ni sequía, ni ninguna catástrofe natural. El crack, sí. Te voy a hablar de una situación no bélica. El crack de Wall Street de 1929 ¿fue una catástrofe humanitaria? No. Es un desarreglo económico. Yo viví en la Argentina desde que yo tengo memoria nuestra peor crisis económica, el 2001. La conculcación de los ahorros de los argentinos.
Pero eso no era una catástrofe humanitaria. Eso fue una decisión gubernamental a la cual la sociedad pudo haber respondido de 1000 maneras distintas. ¿Había insumos como para repartir y que durante un año todos comiéramos gratis? Sí, había. No era la mejor decisión, pero se podía haber tomado esa decisión. No había terremoto ni sequía. Y si había una sequía no era de tal magnitud que pusiera en riesgo la distribución igualitaria. No digo justa, digo reacciones diversas. Podríamos habernos matado entre todos también. Pero no era una catástrofe humanitaria. Eran decisiones humanas. La catástrofe humanitaria es, ya lo explicamos, ¿no? Catástrofes. Pero no autoimpuestas por el hombre. ¿Quiénes fueron los responsables del 2001? Nosotros. Nadie más que nosotros. 100%. Ni siquiera que el FMI no te prestó. La Argentina es un país, perdón que voy a decir el lugar común, pero inverosímilmente rico, comparado con cualquier país que quieras. Tenemos todo a nuestra disposición. ¿Cómo nos organizamos? Ya es otro problema. Pero no tiene ninguna relación Estados Unidos con lo que nos pasa a nosotros. Pero cero. Cero. Si nos organizamos de X manera o de X manera, no necesitamos más nada. Por supuesto, el intercambio equitativo de mercancías con todo el mundo. Pero eso va de suyo, no tiene nada que ver con que te presten o no. Eso de el FMI me presta es totalmente aleatorio. Es completamente aleatorio. Distinto es el tema bélico, eso sí, es inmediato, ¿qué hacemos? Pero no es el caso. Después, ¿cuánto te dura? Bueno, por ahí tomaste una mala decisión, te dura 5 años. Y tomaste una buena decisión y te dura un siglo. Pero no dependemos del FMI nosotros. Eso es mentira. Yo creo que la manera menos mala de organizarnos es la economía liberal, estoy seguro. La menos mala, no digo que sea buena, es la menos mala. Pero sabiendo eso, nuestro acceso a la vivienda, al alimento, está garantizado ya con lo que tenemos. Si todos nos ponemos a trabajar, si nadie roba, si ponemos insumos en la educación realmente. Y en Uruguay también. La gran mentira de que el África fue explotada y no sé qué. El África depende de los africanos. Hace 50 años, sí, 50 años, un poquito más también, yo escucho que hay que mandar dinero al África. Nunca pasé un día sin escuchar que hay que mandar dinero al África. Y se manda, ¿eh? Yo no sé si vos habías nacido cuando se hizo We Are the World, que eran todos los artistas pop. We Are the World. Bueno. Sí, claro que había nacido. Y no sé cuántos miles de millones de dólares llegaron. Siguen igual. Porque no depende de lo que vos le mandes. Depende de cómo se tratan entre ellos. Israel recibió ingentes sumas de dinero de las diásporas del mundo, pero fueron mucho más los ataques que sufrió. Muchísimo más. Y lo que determinó el Startup Nation no fue el dinero que recibieron, fue lo que hicieron con sus vidas. Cómo se trataron entre ellos. Eso es lo que define Israel. Y creo que eso es lo que está definiendo ahora que no se puede ganar esta guerra. No el poder de Hamas, no las manifestaciones de Harvard. Cómo se tratan los israelíes. Cada vez que se recupera un rehén y en vez de agradecerle al primer ministro de Israel, le agradecen a Trump. Cuando en vez de acompañar a los soldados en la guerra, van a las manifestaciones a decir que esta guerra es inútil. Cuando cambian de argumento de un día para otro, multitudinariamente. En fin. Creo que dije varias veces. ¿Por qué un tipo como Yair Golam, que es considerado un héroe militar, que el 7 de octubre agarró su arma y se fue a pelear, a defender a los civiles, y llegó antes que el ejército, como dicen algunos, mientras Netanyahu dormía?
¿Por qué tiene la reacción esta que por sentir tanto odio por Netanyahu es capaz de ensuciar a todo el ejército de Israel? A todo el ejército y al pueblo. Recordar que al otro día de sus declaraciones había manifestaciones de madres de soldados diciendo nuestros hijos no son asesinos. Y al pueblo judío, está acusando al pueblo judío de ser un pueblo asesino, como los que acusan al pueblo judío de asesinar a Cristo, por ejemplo. Son acusaciones medievales, mitológicas, antibíblicas, literalmente, como esas acusaciones escatológicas que superan la racionalidad. Recientemente hubo el caso de un sargento que fue un héroe de guerra y se suicidó. Una tragedia, una tragedia. Ninguno de sus camaradas se puede explicar por qué se suicidó. Yo leí mucho sobre él y tampoco me puedo explicar. Un héroe de guerra. Y lo mismo te puedo decir de Golán y Olmert. ¿Por qué se suicidan así? ¿Por qué no quieren que sobreviva el pueblo judío? ¿Por qué se sienten más cerca del enemigo que de su gente? No tengo una respuesta. Yo tampoco, pero Y sí, tengo un diagnóstico. A ver. Lo voy a repetir una vez más. No, ya te lo dije, pero lo voy a repetir. Esta guerra no la vamos a ganar mientras existan políticos, intelectuales y escritores así. No la vamos a ganar. Es imposible ganar este tipo de guerra con esa secta consistente, contundente, dentro nuestro y en contra nuestro. Y ahora, hoy cuando me hablabas, por ejemplo, del periodismo, ¿no suena antidemocrático decir que la culpa es del periodismo? ¿Tantas la responsabilidad del periodismo, tanta la influencia? Yo no digo que la culpa sea del periodismo en este caso. Mirá que estamos hablando de dos líderes políticos. Son políticos, no son periodistas. Sí. Volví para atrás en la conversación. Sí, ahora voy al periodismo específicamente. David Grossman, Edgar Keret, me falta uno. Yuval Harari. No son periodistas. Yuval Harari se acerca un poco más porque es escritor de divulgación, que ya de por sí me parece bastante falso lo que escribe, pero no es periodista. Lo mismo podemos decir de Grossman, es exclusivamente escritor, y Edgar Keret también, no son periodistas. David Grossman, como periodista o investigador, escribió un libro también muy falso que se llama El viento amarillo, sobre los palestinos en Israel, y ya no me acuerdo si era en Gaza y Cisjordania también, pero es un libro con un enfoque también falso, no me sale la palabra, falaz. Ahora, no hay contradicción entre respetar la libertad de prensa y decidir que el 70% de las agencias de prensa occidentales son anti-israelíes. Tienen que seguir teniendo la libertad para decir lo que quieran. Pero el nudo del problema por el cual Israel no puede ganar la guerra no son las agencias de prensa occidentales, es Haaretz, es David Grossman, es Edgar Keret, es Yuval Harari, es Golan, es Olmert. Vos podés ayudar a un adulto que pone todos los esfuerzos para ayudarse a sí mismo. Pero vos no podés ayudar a un adulto que se quiera autodestruir. No lo podés ayudar. Las agencias del occidente liberal no son espontáneamente anti-israelíes. Siguen el reguero que marcan los principales intelectuales israelíes. Las noticias que reproduce la prensa en lengua española las toman de Haaretz, no las toman de sus corresponsales en el terreno. Las toman de Yuval Harari, las toman de Olmert, de Golán. ¿Y cómo podés rebatirles? Si te dicen, lo están diciendo ustedes, los judíos.
y son parte de nuestro colectivo. Y no son una parte marginal, son los principales premios literarios de Israel. Principales premios literarios de Israel. Son las principales personalidades políticas de Israel. Netanyahu recientemente... Y perdóname, Sí, pero me nace la siguiente pregunta. ¿Y están todos equivocados? muchas veces, no va a ser la primera, una porción consistente de la prensa, y esto no solo no pone en riesgo la libertad de prensa, lo que voy a decir, es parte de la libertad de prensa. Oponerte al consenso. Cuando fueron las encuestas para las elecciones en Nicaragua del Frente Sandinista contra Violeta Chamorro, las primeras que se celebraron, toda la prensa al unísono dijo que ganaba el Frente Sandinista. Ganó por mucho Violeta Chamorro. Ahora acá en Argentina, después de más de 30 años de fracaso de las encuestas, toda la prensa dijo que ganaba Santoro. ¿Estaban todos equivocados? Sí. ¿Tiene algo de antiperiodístico decir esto? No. Fue lo que pasó. Respecto de Israel, el enfoque que hacen los diarios israelíes, respecto de, entre comillas, crisis humanitaria, ¿es un disparate? Sí. Vamos a suponer que estaban cubriendo la rebelión del gueto de Varsovia. Estos mismos medios. Entran los nazis a aniquilar a Mordejai Yanelevich y sus resistentes. Y en el medio del combate, los nazis quedan encerrados, 3 nazis, en un cubículo cercano a Kromchalna o alguna de las calles del gueto. Entonces, no tienen agua. Y a uno de los nazis, pedófilo, llevó con él a la niña de la que estaba abusando. Y están encerrados en un cubículo. Entonces le dicen a los guerrilleros de Anielewicz, a los partisanos, que suelten las armas y les vayan a llevar agua. Y Anielewicz dice, no, ustedes están tratando de exterminarnos, usted es un pedófilo, y nosotros nos tenemos que defender porque si nos movemos un minuto acá nos matan a todos. Ya mataron 5 millones. Nos tenemos que defender a como de lugar. Esto es la guerra que ustedes nos declararon. Y nos declararon la guerra porque sí. No había ningún motivo, ni territorial, ni religioso, ni nada. Nos quieren matar. Entonces no les vamos a llevar agua. Entonces todos los medios occidentales, siguiendo a un intelectual que estaba en contra de Anielewicz, X, judío, le dice Anielewicz está en contra de los mínimos principios humanitarios y se niega a darle agua a los nazis. Es verdad, los nazis lo quieren matar, pero hay que darles agua. ¿Pero por qué? Si además está Berlín al lado o Varsovia, que es de ellos, pueden ir a buscar agua donde sea. Y nos quieren matar. Y todos escriben eso. 75 años después, 76, 78 años después, y lo escribían igual, ¿eh? Ojo, no te pienses que no pasó. Cuando entraban los soldados nazis a aniquilar a los judíos, decían, estos hijos de puta nos quieren matar. Cuando bombardearon Berlín, los nazis decían, ¿por qué nos hacen esto? Literalmente, ¿eh? O sea, el salvajismo, decían, cuando se dieron vuelta las tornas. O sea, son bárbaros, decían, de los rusos, decían, son bárbaros. Como si fuera un rayo caído en un día soleado. ¿Por qué nos pasa esto? Una crisis humanitaria, es una crisis humanitaria. Los japoneses también. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué nos atacan? Es una crisis humanitaria. Los nazis decían, a nuestros niños. ¿Por qué? ¿Cómo? Los bárbaros. Y era disparatado el argumento. Era disparatado. Y hoy también. Yo hoy quedo como un orate. Es una voz perdida. Pero yo te digo algo, Gustavo. Yo leo los diarios desde antes del 7 de octubre.
Yo soy uno de los casos, quizás minoritario, que yo era judío antes del 7 de octubre del 2023. Yo ya era judío. Y sionista, antes. Era antes. A mí cuando en las redes me dicen sionista, le digo, sí, mucho gusto. ¿Y vos? Pero antes del 7 de octubre. Ese es un caso aislado, pero me pasó. Y lo mismo ahora. Esta, entre comillas, crisis humanitaria es un pueblo Potemkin. El pueblo Potemkin era las siluetas que le disfrazaban a la zarina para que crea que todo estaba bien. Se nos están riendo en la cara. Chicos con baldes. ¿Y por qué no hay fotos de los rehenes? Esos periódicos israelíes que publican las fotos supuestamente desesperantes, supuestamente, de los chicos con baldes llorando, que es patético. No, no es real. Es un patetismo montado por Hamás. ¿Por qué publican esas fotos y no la de los rehenes? Explícame eso. No, explícame vos por qué hace unos días una comisión de embajadores, diputados de Europa y de otros lugares visitaron Cisjordania y fueron a cruzar una barrera que estaba baja y salieron corriendo porque sintieron los tiros al aire Lo vi, del lo vi. ejército de Israel. Es lo mismo que vos. ¿Por qué? ¿Pero por qué no van a Gaza y exigen de la misma manera para visitar a los Pero secuestrados? no tengo respuesta, es una locura. Que estamos escandalizados porque salieron corriendo. Que no salgan corriendo. Que vayan a buscar a los rehenes. ¿Dónde están los rehenes? ¿Por qué no hay escándalo por los rehenes? ¿De qué estamos hablando? Yo no lo puedo creer. Me pregunto si todo el mundo se volvió loco. En las tapas de los diarios, crisis diplomática. Pues la crisis diplomática es por los rehenes. Ahora, yo puedo entender que a los chinos les importe un pomo lo que pasa con los judíos y que a los judíos les importe un pomo, que no es verdad, porque a los judíos les importa lo que pasa con todos, menos con los judíos. Pero puedo entender que a los chinos no les importe, puedo entender que a los rusos no les importa, a los rusos no judíos. Lo que no puedo entender es que el Time of Israel publique esa foto patética y no tenga el coraje de decir, no somos capaces de sacar una foto de los rehenes. Publicamos lo que Hamas nos manda. Porque, ¿qué están publicando en la tapa del Time of Israel? Lo que Hamas quiere. Porque, ¿por qué no hay foto de los rehenes? ¿Cuál es el rol del periodismo? Publicar lo que el poder no quiere que veas. ¿Cuál es el poder sobre los rehenes? ¿Quién tiene poder sobre los rehenes? Jamás lo tiene. El Time of Israel quiere hacernos creer que es culpa de Netanyahu, que haya rehenes en Gaza. Pero el poder no es Netanyahu, es Hamas. Hamas tiene los rehenes, no Netanyahu. Los rehenes salen de Gaza y entran a Israel, donde son libres apenas pisan el Estado judío. No van a Nueva York ni a Groenlandia. Se salvan por Netanyahu y están capturados por Hamas. Y Netanyahu no es una entidad metafísica, es el primer ministro electo por el pueblo de Israel. Es el líder del pueblo judío. Nos representa a todos, nos guste o no, como cualquier democracia. Pero representa nuestros valores, lo votó la mayoría, legalmente. Y jamás es nuestro verdugo. Y tiene un poder omnímodo sobre nuestros rehenes. El poder es lo más fluido del mundo. El poder lo tiene el ladrón que le pone la pistola en la cabeza al hombre más rico del mundo. En ese momento, el ladrón tiene más poder que el hombre. El poder lo tiene un hombre de la cual la mujer más rica del mundo está enamorada. Ese hombre pobre tiene todo el poder. El poder lo tiene la mujer de la cual el hombre más rico del mundo está enamorado. Yo lo vimos todos en la tele. El hombre más poderoso del mundo está enamorado de una mujer.
Y esa mujer está embarazada de otro. Y ese hombre se destruye. El hombre más poderoso del mundo. No puede trabajar más. Pierde todo. El poder es lo más fluido del mundo. Lee Harry Oswald, en un instante, tuvo más poder que Kennedy. ¿O no, Gustavo? ¿Sí? ¿Quién quedó muerto? Kennedy. ¿Quién quedó vivo? Lee Harry Oswald. ¿Quién tenía más poder? Duró un día más, pero sí, él tenía más poder. El poder dura un instante. Dura un instante. Es fluido. No hay que creer en supersticiones. No hay que creer siempre en el falso sentido común. Hay un sentido común dogmático en el que yo creo fanáticamente. Uno solo. Todos nosotros valemos uno. Nadie vale dos ni medio. Los terroristas de Hamas son tan seres humanos como yo. Y solo determina nuestro valor nuestras acciones. Pero no disminuye nuestra pertenencia a la especie. Somos iguales. Solo nos modifican nuestras acciones. Se convierte en mi enemigo porque me quiere matar. No por su entidad, sino por cómo piensa, por cómo actúa, por cuáles son sus valores autoelectos. Pero son seres humanos igual que yo. Y yo en eso creo religiosamente. ¿Por qué digo religiosamente? Porque no lo pondría a prueba. No diría, hagamos una investigación a ver si somos iguales. Somos iguales. En ese aspecto. Somos seres humanos, todos. No son ni nosotros, ni ellos, ni superiores, ni inferiores. Somos iguales. Venimos de la misma base. Tenemos las mismas posibilidades. Las mismas obligaciones y los mismos derechos. Todos. Todos los habitantes de la Tierra somos, en ese aspecto, totalmente iguales. Aunque el 99% de la población del mundo vote en contra, yo creo en eso. Es una fe, porque no admite comprobaciones. Todo lo demás requiere de comprobación. ¿Cómo murió? ¿Qué pensaba? ¿Cuál fue su última acción? ¿Qué quería? Todo eso hay que investigarlo. Pero nuestra común pertenencia al género no admite comprobaciones. Es un hecho. Es porque sí. Es tautológico. Y compartimos la misma obligación. No asesinar, no mentir y no robar. Yo en eso creo. ¿Por qué creo? Porque no estoy dispuesto a debatirlo. Tiene el mismo derecho a vivir que yo. Salvo que me quiera matar. Y ahí estamos en guerra. Ahora, yo te voy a ser totalmente sincero, Gustavo. Espero que me creas. Pues te darás cuenta que no soy demagógico. Yo no quiero matar a nadie. Quiero que me dejen vivir. No hay ninguna muerte que a mí me provoque ni el mínimo de alegría, ni la de mi peor enemigo, si no me quiere matar. No concibo la idea de pensar, me gustaría que tal o cual muera. No, no la concibo. Por sus ideas, por su color. No. Lo único que quiero es que no me traten de matar. Vos sabés que una de las cosas que odio de todo esto es lo siguiente. A mí me pasó, esto es una historia de vida, cae un misil en el año 91 que había tirado Irak y que sabían que iba a caer en cualquier lado. Lo apuntaban para allá, que de Israel lo tiramos para allá. Podía caer en cualquier lado. Bueno, hubo un misil que cae en territorio israelí. Se informa que muere una niña de 4 años. Entonces todo, qué barbaridad, una niña, 4 años, te das cuenta que esto y que lo otro. Al rato actualizan la información. La niña fallecida de origen palestino en la aldea tal, tal y tal, y la primera reacción mía fue, menos mal. Y cuando terminé de decirlo, me sentí el ser más hijo de puta del universo. Porque no puede ser que alguien me haya hecho sentir eso, así sea por un instante.
Bueno, yo sin ninguna demagogia, no, nunca siento nada parecido. Yo lo único que quiero es que termine la guerra y que liberen ya mismo a los rehenes y jamás se rinden incondicionalmente, como se rindieron los nazis. Quiero que hoy termine y esto me podrá creer o no. La sola idea de que muera un niño me resulta inabordable, inaceptable. Ni pienso a qué pueblo pertenece, ¿no? No se me pasa por la cabeza. Y del mismo modo que la invasión que liberó al mundo durante el día D en Normandía incluyó muy penosamente la muerte de civiles, la liberación de Europa por parte de los aliados, pero nunca dudé de que la culpa de la muerte de los civiles era de los nazis, nunca lo dudé, y que había que liberar el mundo, y que hubiera preferido que Hitler se rindiera antes de invadir la Unión Soviética o inmediatamente después, pero que solo podía terminar la guerra con la rendición incondicional de Hitler. Pero nunca pensé, menos mal que el que muere, no se me pasa por la cabeza. Lo que quiero es que se rindan ya y suelten a los rehenes. Hasta que eso pase, la guerra es así, nunca hubo guerras distintas. De hecho, lo dicen todos los expertos militares. Israel es el ejército que menos proporción de civiles muertos provoca en sus ataques respecto de cualquier otro. Que no existan Sí. civiles muertos, bueno, del lado israelí es ineludible porque son el principal blanco de Hamas, pero del lado palestino es ineludible porque en todas las guerras, lamentablemente, terriblemente ocurre eso. Y Hamas hace un especial esfuerzo para poner en riesgo a sus civiles, empezando por mentir sobre la identidad de muertos y vivos. Marcelo, yo te agradezco pila, hemos pasado la hora de charla y prefiero hacer Sí. siempre vamos a hacer una próxima charla, siempre. Así que te agradezco pila porque te considero un tipo sabio, más allá de coincidencias o no, te considero un tipo sabio, un tipo honesto, un tipo que dice lo que siente, lo que cree, y yo eso es lo que más valoro, y te agradezco pila que me des la oportunidad de conversar contigo aquí en el canal. Gracias a vos, queridísimo Gustavo, y hasta la próxima. Nos escuchamos a la noche en Radio Gracias, Mitre. amigo. Abrazo.